Mi querida amiga que me brinda su inestimable atención en este preciso instante, hay una verdad trascendental que el aliento divino, el Espíritu Santo, anhela desvelar ante usted hoy mismo. Es una revelación de tal magnitud que encierra el potencial de redefinir por completo su percepción de su lugar y su misión en el vasto e intrincado entramado de este universo. Si se compromete a permanecer a mi lado hasta el culmen de esta profunda conversación, va a comprender con una claridad asombrosa la razón intrínseca por la cual el Creador la ha estado moldeando con tanto esmero a través de cada tribulación que ha enfrentado, cada lágrima silenciosa que ha derramado y cada instante de profundo desasosiego que ha experimentado. Cada una de estas vivencias ha sido en su totalidad parte de un diseño soberano y meticuloso, orquestado con divina precisión para cincelarla y convertirla en un instrumento selecto de su amor inagotable y de su poder sanador. Es imperativo que esta certeza se arraigue con total convicción en lo más profundo de su ser. La capacidad para obrar estos milagros no emana de sus propias fuerzas, mi amada hermana. Nunca ha sido ni será su fortaleza inherente. Es y siempre ha sido su ilimitado poder el que se manifiesta, el que actúa y el que fluye con soberana autoridad a través de cada fibra de su existencia. Anhelo con fervor que me comparta en la sección de comentarios si alguna vez ha percibido esa caricia inmaterial de su presencia, ese instante sublime donde la certeza de que Él está con usted supera cualquier lógica. Si esta poderosa palabra resuena en su espíritu y anhela experimentar una mayor manifestación de su omnipotencia transformadora, la invito cordialmente a unirse a nuestra comunidad de buscadores de la verdad, un grupo de almas afines que anhelan un crecimiento espiritual profundo. Le animo fervientemente a suscribirse a Palabras de Catherine, y por favor, no dude en compartir este mensaje con aquella alma valiosa que necesita desesperadamente escuchar que el Altísimo no ha concluido su obra de gracia en ella. Recuerdo vívidamente aquella serena tarde de un domingo otoñal en la histórica ciudad de Pittsburgh. Era el año 1965, y me encontraba de pie sobre una rudimentaria plataforma, sintiendo la carga abrumadora de la humanidad doliente que se extendía ante mis ojos. Miles de semblantes surcados por la aflicción, miles de corazones desgarrados por el dolor más profundo, miles de esperanzas pendiendo de un hilo tan precario como la fe que en ese mismo instante me sostenía. Y entonces, en medio de esa atmósfera densa, cargada de una expectación palpable y una desesperación inminente, aconteció algo que trascendió por completo la lógica humana y la comprensión terrenal. El Espíritu Santo descendió sobre aquel recinto, no como un vendaval estruendoso que arrasa con todo a su paso, sino como una brisa suave, casi imperceptible, pero inexorable en su avance, impregnando cada rincón del auditorio con su esencia divina y santificadora. No fue un despliegue grandioso de pirotecnia celestial o un espectáculo visual deslumbrante, mi querida amiga. Fue un advenimiento silencioso, reverente, imbuido de una santidad que saturaba el ambiente hasta sus cimientos. Una mujer confinada a una silla de ruedas en la 10ª fila se irguió de manera repentina y sin explicación alguna. No hubo imposición de manos de mi parte, ni un grito eufórico de sanación que anunciara el milagro. No solo la presencia sobrecogedora del Todopoderoso, llenando el espacio hasta que la fe se manifestó de forma más tangible que el propio aire que respirábamos. Y esa mujer, en un acto que desafía toda credibilidad y explicación científica, camina con total normalidad hasta el día de hoy, erigiéndose como un testimonio viviente e irrefutable del poder divino que trasciende absolutamente toda barrera del entendimiento humano. ¿Sabe usted, mi amada hermana, que me confió ella después de aquel día inolvidable? Señorita Kuyman, me dijo con voz llena de asombro, no sentí sus manos posarse sobre mí. A lo que le respondí, con la verdad que siempre ha residido inalterable en lo más recóndito de mi alma, y que es el pilar de mi convicción. Mi amada, no fueron mis manos las que obraron este prodigio. Él, en su infinita majestad, jamás comparte su gloria inmaculada con criatura alguna, pues ella le pertenece única y exclusivamente a Él. Esta verdad, sencilla pero profunda, es la base de todo lo que he presenciado y vivido. Si estas palabras tocan su corazón y le inspiran a buscar una mayor conexión con lo divino, le invito a que se una a nuestra creciente comunidad. Le animamos a suscribirse a Palabras de Catherine para que nunca se pierda un mensaje de esperanza y revelación que puede transformar su jornada espiritual. Mi amada hermana que me concede su valiosa atención, deseo fervientemente que asimile una verdad que tiene el poder intrínseco de reconfigurar la trayectoria de su existencia para siempre. Dios no está en la búsqueda de seres inmaculados, de individuos sin tacha ni defecto alguno que exhibir.
Él no espera que usted posea un currículum vitae impecable, adornado con múltiples títulos teológicos, o que haya escudriñado las Sagradas Escrituras una infinidad de veces con un nivel académico sobresaliente. Lo que Él busca con una vehemencia que conmueve hasta lo más profundo del alma, son recipientes quebrantados, almas dispuestas a ser maleadas y transformadas, corazones que se rinden por completo a su soberanía ilimitada. Él está en la incansable búsqueda de aquellos que en su profunda humildad y genuina vulnerabilidad exclaman desde lo más recóndito de su ser: Señor, reconozco mi completa indignidad, pero si tu santa voluntad es utilizar este vaso imperfecto y frágil, heme aquí, dispuesto a ser usado para tu gloria. Permítame ilustrar esta verdad con la conmovedora historia de una enfermera en Youngstown, de nombre Sarah, una mujer tan común como usted o como yo. Ella cumplía el turno nocturno en un concurrido hospital, y cada noche era testigo silencioso de la partida de vidas que en su percepción podrían haber perdurado un poco más si tan solo hubiese existido una chispa de esperanza mayor, una fe más robusta y una manifestación más contundente del poder divino. Una noche tras presenciar el desgarrador fallecimiento de un joven padre de familia, dejando a una esposa y pequeños hijos, Sarah se recluyó en la intimidad desoladora del baño del hospital y derramó lágrimas copiosas hasta que la fuente misma de su pesar pareció agotarse. Dios susurró con la voz entrecortada por la angustia y la desolación: si en verdad existes, si realmente te importa el sufrimiento humano, te ruego con toda la vehemencia de mi alma que utilices mis manos, estas manos comunes, esta noche para aliviar tanto sufrimiento inmerecido. No fue una plegaria elocuente, revestida de grandilocuencia o formulaciones complejas. Fue el clamor más desgarrador y puro de un corazón que ya no podía soportar el inmenso dolor ajeno, el clamor de una mujer al límite de sus fuerzas. Esa misma noche, mientras asistía a un anciano aquejado de una neumonía severa, un suceso completamente inexplicable se manifestó con una claridad asombrosa. Al tomarle la temperatura, sintió una corriente de calor sobrenatural, una energía inmaterial que emanó de su propio corazón y fluyó con una vehemencia incontrolable hacia sus manos. El anciano, para asombro y estupefacción de todos los presentes, abrió sus ojos por primera vez en días y exclamó con voz débil pero discernible: Enfermera, ¿qué es esa luminosidad tan intensa que irradia de usted? Siento una calidez inmensa. Al día siguiente, los galenos y especialistas no hallaban explicación lógica o científica para la recuperación asombrosa y repentina de aquel hombre. Pero Sarah, en lo más profundo de su ser, sabía, o ella sabía con una certeza que superaba la razón, que aquello no había sido una mera coincidencia o un golpe de suerte, sino el Espíritu Santo utilizando sus manos comunes y corrientes para un propósito extraordinario y trascendente, demostrando que su poder no depende de la sofisticación humana. Si esta narrativa le ha conmovido y desea seguir explorando cómo lo divino se manifiesta a través de lo ordinario, le animo a que se una a nuestra comunidad. No olvide suscribirse a Palabras de Catherine para que esta fuente de inspiración siga fluyendo hacia su vida sin cesar. Querida amiga que me dispensa su atención, ¿se ha detenido usted en alguna ocasión a reflexionar con profunda seriedad sobre la posibilidad inmensa de que sus propias manos, esas manos tan cotidianas y familiares que utiliza en cada tarea diaria, puedan convertirse también en conductos puros y poderosos del poder divino? No me refiero de ninguna manera a ilusiones vanas o a artimañas engañosas. No hablo de magos que ilusionan con trucos efímeros o de manipulaciones sutiles. Estoy aludiendo a la fuerza más intrínseca y real que permea todo el vasto universo. El amor incondicional y soberano de Dios, que se despliega y se hace tangible, palpable, a través de aquellos recipientes humanos que se muestran completamente disponibles, con un corazón abierto de par en par y una disposición inquebrantable a ser utilizados para sus propósitos celestiales. El Espíritu Santo es comparable a un río impetuoso y caudaloso, una corriente vital que fluye de manera incesante, buscando siempre cauces limpios, canales purificados por donde su corriente de vida pueda discurrir sin obstáculos. Pero es de vital importancia comprender que este río divino no se impone con violencia ni fuerza a su paso por ningún canal renuente. Él espera, con una paciencia divina que sobrecoge y asombra por su magnitud, a que nosotros, por nuestra propia y libre voluntad, le abramos de par en par la puerta sagrada de nuestro corazón. Él aguarda a que depongamos nuestros miedos más arraigados y persistentes, nuestras inseguridades más profundas y paralizantes, esa constante y agotadora letanía interna que nos susurra sin cesar. No soy suficiente, no tengo lo necesario, soy incapaz. Porque verás, mi estimada hermana, tú misma no has sido suficiente en tus propias y limitadas fuerzas, y tampoco lo he sido yo en mi condición humana. Ninguno de nosotros lo es en nuestra condición de criatura,
Pero Él es más que suficiente en cada aspecto imaginable y para cada necesidad que pueda surgir. Y es precisamente en esa conjunción milagrosa, en ese entrelazado divino donde tu profunda insuficiencia se encuentra y se fusiona con su suficiencia ilimitada. Ahí es donde los portales celestiales se abren de par en par y los milagros, los verdaderos prodigios que desafían la razón humana, nacen y se manifiestan con poder y gloria en la tierra que pisamos. Si esta enseñanza resuena en lo más íntimo de su ser y la impulsa a buscar una conexión más profunda con el poder transformador que habita en usted, la invito a unirse a nuestra creciente comunidad, una familia de fe. No olvide suscribirse a Palabras de Catherine para que esta fuente de inspiración, sanidad y verdad nunca deje de fluir hacia su vida y la de los suyos. Recuerdo la conmovedora historia de María Elena, una devota madre de 4 pequeños infantes en la vibrante y expansiva ciudad de Los Ángeles. Su esposo había sido víctima de un desempleo persistente, y las deudas se acumulaban con la inexorabilidad de montañas infranqueables, oprimiéndolos hasta el cuello con su peso asfixiante. Para colmo de sus ya inmensas aflicciones, el más joven de sus hijos había sido diagnosticado con una grave leucemia, sumiendo a toda la familia en una espiral de profunda y desgarradora desesperación, una oscuridad que parecía no tener fin. Una noche, tras arrullar a sus niños hasta que el sueño los venció con su dulce abrazo, María Elena se sentó en la modesta cocina de su humilde hogar y, con el corazón contrito y un alma que clamaba al cielo, abrió su Biblia al azar, buscando una chispa de esperanza en la penumbra de su dolor. Sus ojos, en medio de la penumbra y la angustia que la embargaba, cayeron sobre las palabras eternas del Evangelio de Juan 14:12, De cierto, os digo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Esas palabras, cargadas de una promesa inmensa y una autoridad divina, penetraron su corazón con la precisión y el poder de una espada de doble filo, dividiendo el alma y el espíritu. Señor, susurró con la voz entrecortada por las lágrimas incontenibles, no pretendo comprender las complicadas teologías que discuten los eruditos, ni los profundos dogmas que se enseñan en los seminarios. Solo sé que mi pequeño está librando una batalla a muerte contra una enfermedad implacable, y tú has declarado, en tu infinita fidelidad, que podemos llevar a cabo las obras que tú mismo realizaste mientras estuviste en la tierra. Te imploro, te ruego con toda la vehemencia, con la fuerza total de mi alma quebrantada, que utilices a esta humilde madre, ignorante de las cosas del mundo y de la sabiduría humana, para traer la sanidad completa a mi preciado bebé, mi tesoro más valioso. Esa misma noche, impulsada por una fe que no se apoyaba en la razón sino en la confianza divina, se dirigió al cuarto de su hijo. Con la simplicidad y pureza de la fe más genuina, posó sus manos maternales sobre su pequeña cabeza. No hubo expresiones grandilocuentes, solo el fluir silencioso y constante de las lágrimas, una fe del tamaño de un minúsculo grano de mostaza y un susurro apenas audible que brotaba del alma. Jesús, Él es tuyo, tómalo en tus manos llenas de amor y poder. 6 meses después, los médicos que habían seguido el caso, asombrados y sin encontrar explicación científica alguna, declararon que no había rastro alguno de leucemia en el cuerpo de aquel niño, ni una sola célula maligna. Era un milagro rotundo, un testimonio irrefutable de la gracia divina. Pero lo que María Elena no imaginaba en ese momento es que Dios apenas comenzaba a desplegar su obra portentosa a través de ella, una mujer ordinaria que se había rendido a un Dios extraordinario. Las madres del vecindario, al ser testigos oculares de este milagro innegable, comenzaron a traer a sus propios hijos enfermos a su humilde morada, no porque ella se proclamara a sí misma como una sanadora dotada de poderes especiales, sino porque la presencia tangible y palpable de Dios era tan evidente en su hogar que la gente simplemente sabía. Sabía que había algo diferente, algo divino, operando con poder en aquel lugar. Y María Elena, con una humildad que conmovía hasta las lágrimas, siempre les repetía las mismas palabras de verdad que ahora te dirijo a ti, mi apreciada oyente. No soy yo la que obra, querida amiga, es el Espíritu Santo. Yo soy solo el humilde canal, Él es el río de vida que fluye sin cesar, el que trae la sanidad. Si este testimonio de fe simple y poderosa ha resonado en su corazón, y anhela seguir recibiendo mensajes que aviven su espíritu, le invito a unirse a nuestra familia de fe. Le animamos a suscribirse a Palabras de Catherine para que esta corriente de inspiración y verdad nunca cese de enriquecer su vida. Querida mía, ¿puede usted percibir con meridiana claridad el patrón innegable que se revela ante sus ojos a través de estas historias? Dios no elige utilizar a aquellos que se consideran plenamente capacitados en sus propias fuerzas, a los que ostentan títulos académicos impresionantes, a los que se jactan de sus vastos conocimientos teológicos.
No en su inescrutable y divina sabiduría, Él prefiere usar a aquellos que se sienten completamente abrumados por la desesperación, a los que han llegado al límite de sus propias capacidades humanas y se encuentran sin otra opción viable que depositar su confianza absoluta y sin reservas en Él, y solo en Él. Hubo un vendedor de seguros en Phoenix, Richard, un hombre tan común y corriente como cualquier otro individuo en la multitud, con una existencia que transcurría sin mayores sobresaltos o dramas, hasta que su mundo se desmoronó por completo y sin previo aviso. Su amada esposa recibió un diagnóstico devastador, cáncer terminal con un pronóstico sombrío de apenas 6 meses de vida restante, una sentencia que heló la sangre de su ser. Richard jamás se había caracterizado por ser una persona particularmente religiosa o devota. Sin embargo, cuando uno se enfrenta a la inminencia de perder lo que más valora en esta existencia, cuando la vida golpea con tal brutalidad, hasta el alma más escéptica y endurecida busca desesperadamente la mano invisible pero poderosa de Dios. Empezó a sumergirse en la lectura de la Santa Biblia con una avidez febril, como un hombre moribundo y sediento en medio de un desierto árido, buscando una fuente de agua fresca y vital para su alma. Una noche, mientras leía con atención en el Evangelio de Marcos sobre los enfermos que obtenían sanidad instantánea al tocar el borde del manto de Jesús, algo se encendió con una intensidad inusitada en lo más íntimo de su ser, una chispa de esperanza divina. Si ellos podían ser sanados con solo tocar su vestimenta, reflexionó con una chispa de esperanza que se negaba a extinguirse, ¿qué ocurrirá si yo poso mis manos sobre mi esposa e invoco su glorioso nombre con fe? Se sintió ridículo al principio, una figura desgarbada y común intentando ejecutar un acto de fe tan monumental, algo que parecía sacado de un relato antiguo. Pero el amor, ese sentimiento que todo lo transfigura y lo ennoblece, convierte hasta a los más tímidos en seres de una valentía inquebrantable, capaces de hazañas impensables. Posó sus manos temblorosas sobre el vientre de su esposa, justo en el lugar donde residía el tumor maligno, y con la voz quebrada por la profunda emoción y la abrumadora incertidumbre, pronunció con sinceridad: Jesús, reconozco mi completa ignorancia sobre cómo llevar a cabo esto. No tengo un manual ni una técnica, pero tengo la certeza inquebrantable, la convicción absoluta de que tú amas a mi esposa más allá de lo que yo mismo soy capaz de amarla con mi amor humano ilimitado. Toca su ser, sánala por completo, te lo ruego con toda la fuerza de mi alma que clama por tu misericordia. Al día siguiente, en los estudios de rutina que se le practicaron, la disminución del tamaño del tumor era del 30%, un hecho inexplicable e inaudito para los médicos, que no encontraban ninguna razón científica para tal mejoría. Pero Richard, en lo más profundo de su ser, sabía que había tocado algo divino, o que algo divino lo había tocado a él de manera innegable. Su esposa no solo experimentó una recuperación completa y milagrosa, sino que Richard además descubrió un don que nunca había imaginado poseer, un propósito más allá de los seguros. Comenzó discretamente a orar por otros enfermos en su comunidad, por amigos y conocidos. Su oficina de seguros se transformó en un santuario improvisado donde la gente acudía no solo en busca de pólizas, sino también de una palabra de oración, de un toque de esperanza, de una chispa de fe. Pero él, siempre con una humildad ejemplar que lo caracterizaba, les aclaraba: yo no sano a nadie, solo me dirijo a aquel que sí tiene el poder absoluto de hacerlo, a la fuente de toda sanidad. Si esta experiencia de fe y transformación ha conmovido su corazón y desea explorar más relatos de la obra de Dios en vidas ordinarias, le animo a que se una a nuestra comunidad. Suscríbase a Palabras de Catherine para que podamos seguir compartiendo juntos estas poderosas verdades. Oh, mi querida hermana, ¿acaso no está usted comenzando a discernir el hilo conductor ineludible que entrelaza todas estas narrativas, un patrón que se repite una y otra vez? Dios está levantando, en estos tiempos decisivos y de tanta necesidad, un ejército singular y poderoso, compuesto por personas tan comunes y corrientes como usted y como yo, con empleos ordinarios, enfrentando desafíos cotidianos, pero imbuidas de una fe que dista mucho de ser común en un Dios que es, por su propia esencia, extraordinario y sin parangón, incomparable en su majestad. Y en este instante preciso, deseo dirigirle una pregunta que estoy segura penetrará hasta lo más recóndito de su alma, invitándola a una profunda y honesta introspección, a una pausa para reflexionar. ¿Qué tal si cada experiencia adversa que ha atravesado con dificultad, cada desierto árido y desolador que ha cruzado con paso incierto, cada valle sombrío de la muerte por el que ha transitado con dolor, ha sido en realidad la meticulosa y soberana forma en que el Altísimo la ha estado preparando, puliendo y cincelando para convertirla en un instrumento genuino, en un canal puro de su amor y sanación en este mundo tan quebrantado?
El Espíritu Santo, en su infinita sabiduría que sobrepasa todo entendimiento humano, y en su perfecta eficiencia, jamás desperdicia el dolor. No, Él lo transmuta con una alquimia divina, lo utiliza con un propósito trascendente y redentor, lo metamorfosea y lo convierte en un ministerio vibrante, lleno de vida, significado y unción, capaz de traer esperanza a los que sufren. Conocí a una mujer admirable en Detroit, Carmen, cuya historia es un testimonio conmovedor de esta verdad. Ella había sufrido la desgarradora y triple pérdida de 3 bebés a causa de abortos espontáneos. Su corazón estaba literalmente destrozado en 1000 pedazos, fragmentado por el dolor inconmensurable, y su fe pendía de un hilo tan precario que apenas lograba sostenerse en pie ante la adversidad. Durante largos y angustiosos meses, Carmen fue incapaz siquiera de elevar una sencilla plegaria. Las palabras se habían secado en su garganta, marchitas y sin vida como hojas de otoño caídas, y su alma estaba en un profundo letargo espiritual. Pero un día, mientras deambulaba por los pasillos abarrotados de un supermercado, su mirada, aún velada por la tristeza, se posó en una joven embarazada que sollozaba en silencio frente al estante de productos para bebés. Sin meditarlo 2 veces, impulsada por una fuerza invisible que solo podía ser el Espíritu Santo, Carmen se acercó con dulzura y con voz suave, cargada de una empatía que solo la experiencia del dolor puede otorgar. Le preguntó si se encontraba bien, si necesitaba ayuda. La joven, entre sollozos, le confió que acababa de salir de la consulta médica, donde había recibido la devastadora noticia de que su bebé presentaba complicaciones extremadamente serias y era probable que no sobreviviera, una sentencia de muerte para su pequeña vida. Carmen sintió una punzada lacerante en su propio corazón, como si una espada de doble filo la atravesara, rememorando su propio dolor, pero también percibió algo más, algo infinitamente más profundo. Una compasión tan abrumadora y genuina que solo puede emanar de alguien que ha transitado por el mismo valle de sombras, por el abismo de la pérdida. «¿Puedo orar por ti y por tu preciado bebé?», le inquirió con la voz llena de ternura. Y allí mismo, entre el ir y venir de los carritos de compras y las estanterías repletas de latas de sopa y cereales, posó sus manos temblorosas sobre el vientre de esa completa desconocida y oró como jamás lo había hecho en toda su vida. No fue una plegaria elocuente ni pulcra, llena de florituras. Fue una oración cruda, real, desesperada, brotada desde lo más profundo de un alma herida pero confiada en la soberanía divina. Si estas historias de resiliencia y sanidad espiritual le inspiran, le animo a explorar más contenido que alimenta el alma. Le invito a suscribirse a Palabras de Catherine para que siga nutriendo su fe. Jesús, oró Carmen con la voz apenas un susurro, pero cargada de una fe inquebrantable. Tú conoces el dolor punzante de la pérdida, tú sabes lo que es el quebranto más absoluto que puede experimentar un ser humano, pero también conoces el poder inconmensurable de la resurrección, la victoria sobre la muerte. Te ruego por este pequeño ser inocente que lucha con denuedo por aferrarse a la vida. Te imploro, con la vehemencia de mi alma, por esta madre desolada que anhela ver a su hijo sano. Que tu vida, Señor, tu vida abundante y victoriosa, fluya con poder allí donde la muerte y la desesperación pretenden reinar con su oscuridad. 6 meses después de aquel encuentro providencial en el supermercado, Carmen recibió una fotografía por correo. Era la imagen de un bebé hermoso, regordete y completamente sano, sonriendo con una inocencia angelical, acompañado de una nota manuscrita que rezaba: Los médicos no encuentran explicación lógica alguna para la recuperación de mi hijo, pero yo sé con absoluta certeza que fue su oración la que obró este milagro de vida y esperanza. Carmen descubrió en ese momento de profunda revelación que su dolor, lejos de ser en vano o un castigo divino, había sido el crisol ardiente que la había preparado para un propósito sublime y trascendente en el reino de Dios. Ahora ella ministra con una unción poderosa y una compasión que conmueve hasta las lágrimas a mujeres que han sufrido la devastadora y profunda pérdida de bebés, ofreciéndoles consuelo y esperanza en sus momentos más oscuros. Dios, en su infinita misericordia y soberanía, utiliza sus manos quebrantadas, esas que conocieron el abismo del sufrimiento más agudo y la desolación más profunda, para traer sanidad, consuelo y restauración a otros corazones rotos, a almas que claman por un toque de gracia. Porque verás, mi querida amiga, las manos que han sido profundamente quebrantadas por la adversidad y el dolor son precisamente las que poseen la capacidad más excelsa y genuina para tocar y sanar otros quebrantos, para acariciar almas heridas con una empatía que no se aprende en libros. Las manos que han conocido el dolor más agudo y la desolación más profunda son las que pueden transmitir la compasión más pura y desinteresada, la que no juzga, la que solo ama.
Si te sientes identificada con esta travesía de dolor transformado en propósito y anhelas seguir explorando cómo el Espíritu Santo obra a través de nuestras experiencias más vulnerables, no olvides unirte a nuestra comunidad. Te animo a suscribirte a Palabras de Catherine para que esta fuente de luz, verdad y esperanza siga iluminando tu camino y el de muchos otros, extendiendo su bendición. Deseo llevarte a un espacio aún más recóndito y sagrado de tu ser, a un santuario interior donde la verdad se revela sin velos. Cierra tus ojos por un breve momento y permite que mis palabras te guíen hacia el enigma trascendente de la fe que sana, un misterio que desafía toda lógica humana. No se trata de ninguna manera de una fórmula matemática rígida, de una ecuación simple donde al sumar A y B obtienes C como si fuera un proceso predecible. No, mi querida amiga. La fe que sana es comparable a la brisa invisible del viento. Sopla donde le place, se mueve con una libertad inescrutable y soberana, impredecible en su trayectoria y en su manifestación. Pero cuando ese soplo divino se manifiesta y fluye con poder a través de ti, o cuando se convierte en un caudal de poder en tu interior, las montañas más imponentes se desplazan de su lugar, los imposibles se disuelven ante su magnitud, y la realidad se curva ante su majestad. Permíteme compartir la historia de José, un carpintero de manos humildes en San Antonio, un hombre tan común como cualquier otro. Sus manos, curtidas y encallecidas por incontables años de labor ardua y persistente, estaban manchadas de barniz y ostentaban las cicatrices indelebles de las herramientas que había empuñado con maestría, forjando la madera. A primera vista parecían las manos menos aptas, las menos idóneas para una obra espiritual, para ser conductos de lo divino. Pero Dios, con su visión que trasciende lo aparente y lo superficial, ve más allá de la epidermis, más allá de las capacidades humanas. La esposa de José fue afligida por una artritis tan severa que le impedía incluso la simple tarea de abrir una botella de agua, un gesto tan cotidiano. Los tratamientos médicos se revelaban ineficaces, inoperantes, y los galenos ya consideraban la cirugía como la única opción viable, el último recurso. Una noche, tras observar a su amada esposa llorar de dolor inconsolable mientras intentaba, sin éxito, preparar la cena para la familia, José se sintió completamente desvalido, incapaz de aliviar el sufrimiento de su compañera. Dios, murmuró con angustia y desesperación mientras lavaba los platos, que ella, en su incapacidad, no podía tocar. Estas manos han edificado hogares, han restaurado muebles antiguos con esmero, han dado forma a la belleza con la madera, pero son incapaces de aliviar el sufrimiento de la mujer que más amo en este mundo. Si tú puedes utilizar estas manos ásperas, estas manos de trabajador, para un propósito más elevado que la carpintería, te lo ruego con toda mi alma, hazlo, te las ofrezco. Esta historia es una invitación a la fe y la acción. Si resuena en usted, le animo a unirse a nuestra comunidad. Le invitamos a suscribirse a Palabras de Catherine para seguir descubriendo cómo lo ordinario se vuelve extraordinario en las manos de Dios. Esa noche, cuando su esposa se quejaba del tormento y el dolor agudo que la consumía, José realizó un acto que jamás había concebido o imaginado en su vida, un gesto de fe espontánea. Con toda la ternura que su corazón albergaba, con una delicadeza inusitada para sus manos endurecidas, tomó las manos deformadas de ella entre las suyas y simplemente permaneció allí, en silencio, en una conexión profunda que trascendía las palabras. No pronunció palabras místicas, ni gritos exaltados, ni conjuros, simplemente susurró con profunda humildad y una convicción inquebrantable: Jesús, estas son tus manos ahora. Úsalas como te plazca. Algo sobrenatural e incomprensible aconteció en esa modesta habitación, en ese humilde espacio. Un calor envolvente, una presencia palpable que se podía sentir en el aire, una paz que trascendía toda comprensión humana invadió el espacio. Y lentamente, con una suavidad asombrosa y milagrosa, los dedos de su esposa comenzaron a moverse sin dolor, por primera vez en años, un prodigio que llenó de asombro su corazón. Fue un milagro instantáneo, absolutamente un toque divino. Durante las semanas venideras, José oró cada noche sobre las manos de su esposa, y cada día ella experimentaba una mejora progresiva, un avance constante hacia la sanidad total. Hasta que un día, para el asombro y desconcierto de los médicos, quienes no hallaban ninguna explicación lógica o científica, no encontraron rastro alguno de artritis en sus radiografías. Había desaparecido por completo, pero la historia de José no concluye allí. Esto era solo el comienzo de su propósito divino. Sus compañeros de trabajo, testigos oculares de la transformación milagrosa de su esposa y del gozo que ahora irradiaba, comenzaron a pedirle que orara por ellos, por sus propias dolencias y problemas. Algunos se mofaban, ridiculizando su fe sencilla, pero otros habían visto la realidad innegable del cambio en la vida de la esposa de José y sabían que algo genuino y sobrenatural había ocurrido.
Y José, con sus manos de carpintero curtidas por el trabajo y el tiempo, se transformó en un instrumento de sanidad, en un canal de la gracia divina, en su propio entorno laboral sin necesidad de cambiar de profesión. Nunca abandonó su oficio, simplemente añadió una nueva y poderosa herramienta a su caja de oficios, la oración intercesora, el poder de la fe simple. Con ella edificó no solo muebles, sino también vidas. Querida hermana, ¿acaso no está percibiendo el patrón una vez más, con una claridad meridiana y asombrosa? Dios no altera nuestras circunstancias para luego utilizarnos en sus propósitos. En su soberanía y sabiduría insondable, Él nos emplea asterisco dentro asterisco de nuestras circunstancias actuales, en el lugar preciso donde nos encontramos hoy. No es imperativo que abandone su empleo para que sea un instrumento efectivo en las manos del Altísimo. No necesita trasladarse a un continente lejano ni asumir el rol de misionera en tierras extrañas. Dios anhela utilizarla exactamente en el lugar donde se encuentra ahora mismo, con las manos que posee, con las experiencias que ha vivido y en el contexto de la vida que vive diariamente. No obstante, hay un entendimiento crucial que debe asimilar, y lo expreso con la totalidad del amor incondicional que habita en mi corazón, pues es una verdad liberadora. Dios no puede emplear manos que aún no se han rendido por completo a su soberanía. No puede fluir a través de corazones que persisten en aferrarse a su propia gloria, a sus propias agendas o a sus propios designios personales, pues ello obstruye el flujo divino. Si este mensaje le ha provocado una profunda reflexión y le inspira a una rendición más completa, le animamos a que se una a nuestra comunidad. Le invitamos a suscribirse a Palabras de Catherine, donde profundizamos en la entrega a Dios. Recuerdo vívidamente un encuentro en Los Ángeles, una reunión que se grabó a fuego indeleble en lo más profundo de mi memoria y de mi espíritu. Una mujer se aproximó a mí al finalizar el servicio de sanidad. Era una profesional de la medicina, de elevada educación, con varios títulos académicos y una sofisticación innegable en su porte. Me abordó con una curiosidad que era más académica que espiritual. Señorita Kuhlman, me dijo con un tono de voz que denotaba su intelecto, he observado con atención lo que acontece aquí y me gustaría aprender su técnica, su método exacto. Mi técnica, le inquirí con genuino asombro y una sonrisa sincera. Mi querida, no existe técnica alguna que pueda enseñarle, solo hay una rendición total y absoluta al poder de Dios. Ella, con su mente analítica y su lógica estructurada, insistió con firmeza. Debe haber algún procedimiento específico que usted ejecuta, algún método estructurado. Deseo auxiliar a mis pacientes de la misma manera que usted lo hace, con este poder. Le respondí con una verdad simple pero poderosa, una que jamás olvidaré y que anhelo que usted tampoco borre de su mente, que la grabe en su corazón. Doctora, el Señor no requiere de sus diplomas académicos, no necesita su intelecto privilegiado para operar, ni precisa de su técnica depurada en medicina. Lo único que Él demanda, con una vehemencia amorosa, es que usted se aparte de su propio camino, de su propio control y de su propia sabiduría, y le permita a Él ser Dios en toda su omnipotencia y majestad. Esa mujer se retiró visiblemente molesta, con una expresión de desdén que no pudo ocultar, pues su orgullo había sido herido. Pero 2 años después, para mi sorpresa y gozo, reapareció en una de mis reuniones de avivamiento. Esta vez su semblante no mostraba arrogancia, sino que revelaba un quebranto profundo y una humildad genuina. Había perdido a varios de sus pacientes a pesar de la aplicación diligente de todos sus vastos conocimientos médicos y sus habilidades quirúrgicas, y se había percatado con dolorosa claridad de que existía una fuerza superior, una presencia divina, que trascendía por completo la ciencia y el razonamiento humano. Señorita Kuhlman, me dijo con lágrimas brotando incontenibles de sus ojos, he venido a rendirme por completo. Ya no deseo ser simplemente una doctora que ocasionalmente ora por sus pacientes. Anhelo ser, con toda mi alma, una sierva de Dios que ejerce la medicina como un acto de servicio divino, como una extensión de la mano de Dios en la tierra. ¿Puede usted discernir la diferencia abismal, la distinción insondable, mi amada? Una doctora que ora aún confía primordialmente en su propia habilidad, en su propia destreza, con Dios como un respaldo secundario, una opción más. Pero una sierva de Dios que practica la medicina confía primordialmente y sin reservas en Dios, utilizando su habilidad profesional y su intelecto como una herramienta al servicio del Altísimo, reconociendo que la fuente de todo poder es Él. Aquella mujer se transformó en uno de los instrumentos más poderosos de sanidad que he tenido el privilegio de conocer en mi vida. Sus pacientes comenzaron a experimentar no solo una recuperación física asombrosa y milagrosa, sino también una transformación espiritual profunda, un renacer del alma. Su consulta médica se convirtió en un espacio sagrado donde el cielo tocaba la tierra de manera regular,
un epicentro de milagros, gracia y manifestación divina. Pero ella siempre, con una humildad inquebrantable que la caracterizaba, afirmaba: «No soy yo, jamás soy yo la que sana, solo soy el humilde conducto por donde fluye su gracia inmerecida, su amor y su poder». Si esta poderosa distinción ha impactado su corazón y desea profundizar en el arte de la rendición que abre los cielos para que el poder de Dios se manifieste, le invito a unirse a nuestra creciente comunidad. No olvide suscribirse a Palabras de Catherine para más revelaciones que transformarán por completo su perspectiva y su forma de vivir. Mi querida hermana que me concede su atención, deseo plantearle una cuestión profundamente personal y que invita a la reflexión más íntima. Cuando eleva sus oraciones por otros, lo hace con la expectativa de que el Altísimo simplemente respalde su propia fe y esfuerzo, como si Dios fuera un mero ayudante en sus planes, o lo realiza con una rendición total y absoluta a su voluntad soberana y a su poder ilimitado, reconociendo que Él es el único que puede obrar. Existe una brecha abismal, una diferencia insondable, casi un abismo, entre estas dos actitudes del corazón. Una de ellas mantiene el control firmemente arraigado en sus propias manos, aferrada a la autonomía humana, mientras que la otra lo deposita sin reservas ni condiciones por completo en las manos omnipotentes del Señor, la única fuente de poder verdadero. Permítame relatarle un instante crucial que redefinió mi ministerio para siempre, un momento que grabó una verdad inmutable y eterna en lo más profundo de mi espíritu, un antes y un después en mi jornada con Dios. Aconteció en el renombrado Franklin Plaza Hotel en la histórica y vibrante ciudad de Filadelfia. Una niña pequeña que no superaba los 6 años de edad había nacido ciega de nacimiento. Sus padres, con el corazón lleno de angustia pero imbuidos de una fe tan pura y transparente que me conmovió hasta lo más profundo de mi ser, la habían traído desde una lejanía considerable, recorriendo muchos kilómetros con la esperanza de un milagro. Yo había orado por personas ciegas en ocasiones anteriores a esa y había presenciado diversas manifestaciones del poder de Dios. Algunos habían experimentado una sanidad instantánea, un milagro palpable en el acto mismo de la oración. Otros habían presenciado una curación gradual, un proceso lento pero constante que se iba desplegando con el tiempo. Pero también había habido circunstancias donde no se manifestaba una sanidad física visible, aunque, sin duda, una profunda sanidad espiritual se producía en el alma. Y mientras mi mirada se posaba en la fragilidad y vulnerabilidad de esa pequeña criatura, sentí el peso abrumador de las expectativas de cada persona presente en el vasto auditorio. Por un instante fugaz, un momento profundamente humano, y debo confesar con total honestidad, carnal en su esencia, anhelé impresionar a la multitud. Quise ser reconocida y aclamada como la mujer de Dios que sana ciegos, una figura dotada de poderes extraordinarios. Quise que la gloria recayera, aunque fuera mínimamente, en mi persona. Y en ese instante preciso, en medio de mi orgullo latente, percibí con dolor y una profunda tristeza cómo el Espíritu Santo se retiraba sutilmente de mí. No hubo estruendosos truenos ni relámpagos cegadores que anunciaran su partida, simplemente un vacío desolador, una ausencia que me llenó de pavor. Y en esa profunda y dolorosa revelación, me di cuenta con meridiana claridad de que había intentado usurpar la gloria que le pertenece única y exclusivamente a Él, a mi Creador. Me detuve abruptamente en medio de la oración, frente a miles de personas congregadas que me observaban, y me quebranté públicamente, humillándome ante su presencia. «Perdóname, Señor», susurré con la voz entrecortada por las lágrimas incontenibles, «no soy nada, nada puedo por mí misma. Solo tú eres capaz, solo tú eres glorioso en tu inmensidad y poder». Y en ese instante de completa humillación, de total y absoluta rendición de mi ser, el Espíritu Santo regresó a mí como un torrente impetuoso, una fuerza arrolladora que llenó cada fibra de mi ser, de mi alma, de mi espíritu. Posé mis manos sobre los ojos de esa niña, pero esta vez ya no era Catherine Kuhlman la que oraba. Era simplemente un vaso quebrantado, permitiendo con humildad que el alfarero divino realizara su obra perfecta a través de mis manos rendidas. Si esta experiencia de rendición le ha conmovido y anhela más de esta verdad transformadora, le invitamos a unirse a nuestra comunidad de fe. No olvide suscribirse a Palabras de Catherine para seguir descubriendo los misterios de la gracia divina. Jesús, susurré con una devoción profunda y una fe renovada, sé que amas a esta niña con un amor inagotable, más de lo que yo jamás podría amarla con mis limitaciones humanas. Haz aquello que solo tú en tu poder infinito y soberano puedes hacer, demuestra tu gloria. Los ojos de aquella pequeña se abrieron, revelando la luz por primera vez en su corta vida, un milagro que estremeció a todos los presentes y fue un testimonio innegable del poder de Dios. Pero más allá de esa sanidad física asombrosa, en ese momento comprendí para siempre una verdad irrefutable.
una enseñanza que se grabó a fuego en mi espíritu. Él jamás comparte su gloria inmaculada con nadie, absolutamente con nadie, y yo jamás anhelaría intentar arrebatarle ni la más mínima porción de ella, pues toda la gloria le pertenece única y exclusivamente a Él por la eternidad. Esta lección de humildad y rendición se convirtió en la piedra angular de mi ministerio y de mi caminar con Dios. Aprendí que la verdadera manifestación del poder divino ocurre cuando nuestra propia ambición se desvanece y solo la gloria de Dios permanece. Querida mía, esa es la lección más trascendental que puedo compartir contigo hoy, una verdad que debe arraigarse en lo más profundo de tu espíritu y gobernar cada fibra de tu ser. Si Dios ha de utilizar tus manos, esas manos tan ordinarias y comunes a la vista, para obrar la sanidad y los milagros en este mundo tan quebrantado, primero es imperativo que Él aniquile cualquier vestigio de deseo de gloria personal que pueda anidar, incluso sutilmente, en lo más recóndito de tu corazón. Es menester que crucifique tu ego con una intensidad tan absoluta, con una profundidad tal que solo Él, y nadie más que Él, reciba el honor, la alabanza y la adoración por cada prodigio. Porque verás, mi hermana, el poder de Dios en su esencia inmaculada y santa, no puede fluir a través de manos que aún están manchadas por el orgullo, por la autoexaltación, por la búsqueda de reconocimiento humano. No es posible, va en contra de su naturaleza misma, de su carácter divino. El libro de Santiago, en el capítulo 4 y versículo 6, nos revela con una claridad meridiana y contundente. Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. No es que el Altísimo sea mezquino o reticente a compartir su poder sobrenatural. La verdad es que el orgullo, con su arrogancia sutil o su manifestación más abierta y descarada, actúa como una presa inmensa, un muro infranqueable que bloquea el flujo impetuoso de su poder sanador, impidiendo que su corriente vital se derrame libremente y sin obstáculos sobre la humanidad necesitada. Considera la conmovedora historia de Patricia, una exitosa mujer de negocios en Miami, sumamente independiente y acostumbrada a obtener todo lo que deseaba mediante su propia férrea determinación, su inteligencia y su inquebrantable fuerza de voluntad. Cuando su amada madre fue diagnosticada con la devastadora enfermedad de Alzheimer, Patricia decidió que iba a doblegar y conquistar esa dolencia con la misma estrategia, la misma tenacidad y la misma mentalidad con que había dominado el implacable mundo corporativo, como si se tratara de un proyecto de negocios. Devoró cada libro sobre fe y sanidad que pudo encontrar, memorizó versículos bíblicos con una precisión quirúrgica y asistió a innumerables seminarios y conferencias, absorbiendo cada enseñanza y técnica como una esponja. Cuando oraba por su madre, lo hacía con la misma actitud con la que presentaba un informe de negocios, confiada, asertiva, casi demandante. «Enfermedad, te ordeno que salgas en el nombre de Jesús», gritaba con la autoridad de quien despide a un empleado incompetente. Su enfoque era el control, no la rendición. Si estas historias le inspiran a buscar una mayor humildad y dependencia de Dios, le animo a unirse a nuestra comunidad. Le invitamos a suscribirse a Palabras de Catherine para que siga descubriendo verdades transformadoras. Los meses transcurrieron inexorables en su paso y la condición de su madre empeoraba progresivamente, desafiando todas sus estrategias y esfuerzos. Patricia se sumió en una profunda frustración, una desesperación que la corroía por dentro. «¿Por qué mi fe no funciona?», me preguntó con amargura cuando finalmente vino a buscarme, con el rostro marcado por la desilusión. «Querida», le dije con suavidad y compasión, percibiendo la raíz de su problema, «no estás ejerciendo fe genuina. Estás ejerciendo control y dominio, estás intentando imponer tu voluntad en lugar de rendirte a la suya». Esa respuesta en su momento la ofendió profundamente, pues su orgullo no le permitía ver con claridad. Pero Dios, en su infinita y misteriosa sabiduría, posee caminos insondables y a veces dolorosos para quebrantar nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia. Patricia perdió su empleo a raíz de una reestructuración corporativa, una experiencia que la despojó de su identidad y su seguridad. Por primera vez en su vida adulta, se sintió completamente indefensa, despojada de su armadura de control y de su sentido de valía personal. Una noche, sentada al lado de la cama de su madre, quien ya no la reconocía, Patricia finalmente se quebró por completo. «Dios», sollozó con el corazón deshecho, las lágrimas brotando sin control, «he intentado hacer esto por mi cuenta, con mis propias fuerzas, y he fracasado miserablemente. Ya no sé qué hacer, mis recursos se han agotado. Ya no sé cómo orar, mis palabras suenan vacías. Solo sé que te necesito desesperadamente, que sin ti no soy nada». Y en esa rendición total, en ese acto de humildad genuina, algo sublime y profundamente transformador comenzó a manifestarse en su vida. No la sanidad instantánea que Patricia había exigido con tanta vehemencia, sino algo infinitamente más profundo y significativo.
Su madre, quien había estado agitada y confundida durante meses, comenzó a experimentar momentos de una paz profunda y serena cuando Patricia simplemente se sentaba a su lado y le tomaba la mano con una ternura infinita. Patricia dejó de gritar órdenes a la enfermedad, de intentar imponer su voluntad. En lugar de ello, susurraba palabras de amor, consuelo y afirmación. «Mami, Jesús está aquí con nosotras. Él te ama con un amor eterno. Yo te amo con todo mi ser». Y en esos instantes sagrados, los ojos ausentes de su madre se llenaban de una paz que sobrepasaba todo entendimiento humano, una serenidad que era un milagro en sí misma. La sanidad no se manifestó de la manera que Patricia había visualizado o exigido con tanta determinación. Su madre partió al cielo 6 meses después, pero lo hizo en una paz profunda, rodeada por la presencia tangible de Dios y el amor de su hija, un consuelo que la preparó para la eternidad. Y Patricia descubrió que había recibido algo infinitamente más valioso que la sanidad física que había demandado con insistencia. Había aprendido a ser un canal puro de su amor incondicional, no una comandante de su poder, una lección que transformó su corazón para siempre. Ahora Patricia ministra con una profunda compasión y una empatía genuina a otras personas que cuidan a familiares con demencia, brindándoles no solo apoyo práctico, sino también consuelo espiritual. Sus manos ya no exigen milagros o imponen su voluntad, simplemente transmiten el amor sanador de Jesús a través de gestos sencillos pero poderosos. Y en esa transmisión desinteresada, acontecen sanidades que trascienden lo meramente físico, tocando las profundidades del alma, restaurando la esperanza y la paz interior. Si esta historia de dolor transformado en propósito le ha resonado profundamente, y siente el deseo de profundizar en el arte de la rendición y el servicio desinteresado que trae sanidad integral, le invitamos cordialmente a unirse a nuestra creciente comunidad de fe. No olvide suscribirse a Palabras de Catherine para que la transformación que anhela siga desplegándose en su vida y en la de aquellos a quienes ama. Oh, mi querida hermana, ¿puedes acaso vislumbrar la paradoja divina que se despliega ante nuestros ojos con una belleza inusitada? Cuando renunciamos a la pretensión de exigir milagros, cuando depongamos nuestra demanda de control, es en ese preciso instante cuando nosotros mismos nos convertimos en milagros vivientes, en testimonios palpables de la gracia de Dios. Cuando depongamos la demanda imperiosa de sanidad bajo nuestros propios términos, nos transformamos en auténticos instrumentos de la sanación divina, canales puros para su poder. Y ahora deseo sumergirte en una dimensión aún más profunda, un concepto que muy pocos logran comprender plenamente en su magnitud, el ministerio del sufrimiento santificado. Si has escuchado correctamente, y sé que puede sonar contradictorio, existe un ministerio, un poder intrínseco de sanación, una unción particular, que solo puede fluir de manera auténtica y poderosa a través de aquellos que han experimentado el sufrimiento más agudo y desolador, y en su sabiduría y fe han permitido que ese dolor los purifique, los refine y los moldee, en lugar de amargarlos y endurecer su corazón contra Dios y contra los demás. Permítame compartir la conmovedora historia de Elena, una enfermera dedicada y compasiva en Houston. Ella había experimentado la inmensurable tragedia de perder a su único hijo en un devastador y repentino accidente automovilístico. El dolor que la embargaba era tan intenso, tan paralizante, tan abrumador, que durante meses fue incapaz de funcionar en su vida cotidiana, sumida en una oscuridad profunda. Tuvo que tomar una licencia en el hospital, pues su espíritu no podía soportar estar en la proximidad del sufrimiento ajeno cuando el suyo propio la consumía sin piedad, un pozo de desesperación. Pero lentamente, con una suavidad que solo la gracia divina puede otorgar, Dios comenzó a restaurar y sanar su corazón quebrantado, no eliminando el recuerdo, sino transformándolo. No eliminó el dolor por completo. El luto por la pérdida de un hijo es una herida que jamás desaparece del todo, una cicatriz permanente. Sin embargo, lo transformó, lo santificó, lo transmutó en una compasión tan pura y desinteresada que irradiaba de su ser, una empatía que no se aprendía en la academia. Cuando Elena regresó a su labor en el hospital, algo esencial y profundamente significativo había cambiado en ella. Su mera presencia en el centro médico se percibía de manera diferente, una atmósfera de paz la rodeaba. Los pacientes se apaciguaban, encontrando un inexplicable consuelo cuando ella entraba a sus habitaciones. Las familias, agobiadas por la angustia y la incertidumbre de la enfermedad, encontraban consuelo genuino en su sonrisa amable y en su mirada compasiva. Y gradualmente comenzaron a suceder cosas inexplicables y maravillosas. Pacientes desahuciados que experimentaban una mejoría sorprendente después de que Elena los visitara, una recuperación que desafiaba los pronósticos médicos.
no porque ella realizara algún ritual especial o pronunciara palabras mágicas, sino porque llevaba consigo la presencia inconfundible de aquel que conoce íntimamente el dolor humano y lo ha experimentado en carne propia. Elena nunca se promocionó como sanadora, jamás publicó anuncios o escribió libros para obtener fama. Simplemente vivía su vida diaria con una humildad ejemplar, permitiendo que su sufrimiento santificado fuera un canal puro de la gracia de Dios, un testimonio viviente. Un día el jefe de cardiología la convocó a su oficina. Elena le dijo con asombro en su voz, no sé cómo explicarlo, pero las estadísticas de recuperación en los pacientes que usted atiende están fuera de todo patrón normal, son extraordinarias. ¿Qué está haciendo de manera diferente? Elena sonrió con lágrimas en los ojos, una mezcla de dolor redimido y gozo inefable. Doctor, respondió con suavidad, no hago nada diferente desde el punto de vista médico. Solo toco a cada paciente como si fuera mi hijo amado que perdí. Los amo con la misma intensidad con que Jesús me amó a mí cuando yo estaba quebrantada. Y de alguna manera ese amor, en su esencia más pura y divina, sana las almas y los cuerpos. Si esta profunda historia de amor y redención le ha tocado el alma y desea seguir explorando cómo el Espíritu Santo transforma el dolor en propósito, le invitamos a unirse a nuestra comunidad de fe. No olvide suscribirse a Palabras de Catherine para que esta fuente de luz y verdad siga iluminando su camino y el de muchos otros, extendiendo su bendición. Querida mía, te has detenido a considerar, con la seriedad que merece, que tu dolor, ese sufrimiento que ha marcado indeleblemente tu vida y te ha dejado cicatrices, no ha sido en absoluto un desperdicio o una experiencia sin sentido. Que cada lágrima que has derramado en la soledad de tu angustia puede, en realidad, convertirse en un bálsamo reconfortante y sanador para otros corazones lacerados y heridos que transitan por senderos similares. Que tus cicatrices, lejos de ser marcas de vergüenza o de debilidad, pueden ser precisamente lo que otros necesitan ver, ese testimonio tangible que les impulse a aferrarse a la esperanza y creer con todo su ser que la sanidad, en todas sus múltiples manifestaciones física, emocional y espiritual, es verdaderamente posible en sus vidas. El Espíritu Santo, en su infinita economía divina y su perfecta sabiduría, no desperdicia nada, ni siquiera tus momentos más oscuros, especialmente tus momentos de mayor quebranto y aflicción, los cuales Él utiliza para sus propósitos gloriosos. Permíteme contarte la inspiradora historia de Roberto, un hombre en Denver, quien había sido víctima de la esclavitud devastadora del alcohol y las drogas durante años. Había tocado fondo con una profundidad tal que lo había perdido absolutamente todo: su familia, su empleo, su hogar digno, e incluso el último vestigio de su propia dignidad. Vivía en las calles, sumido en la indigencia, y la mayoría de las personas lo evitaban, tildándolo de irrecuperable, un caso perdido para la sociedad. Pero Dios tenía designios completamente diferentes, propósitos de redención y restauración para la vida de Roberto. En un humilde refugio para personas sin hogar en medio de la desolación y la desesperación, Roberto, en un acto de fe que brotó de su último aliento, entregó su vida por completo a Cristo. No fue una conversión espectacular, adornada con luces rutilantes y música celestial que celebrara su decisión. Fue una rendición quebrantada, la entrega de un hombre que sabía que estaba al borde de su último aliento, sin nada más que perder, solo un corazón que clama por misericordia. La recuperación de su adicción fue un camino lento, arduo, plagado de recaídas y tropiezos, pero cada vez que caía, el Dios de toda gracia lo levantaba con su mano poderosa y restauradora. Y lentamente Roberto comenzó a reconstruir y estabilizar su vida. Consiguió un trabajo humilde pero digno, un pequeño apartamento, y emprendió la difícil tarea de reconstruir los puentes que él mismo había quemado con su vida anterior, buscando el perdón y la reconciliación. Pero lo más extraordinario se manifestó después de su propia sanidad y restauración. Roberto comenzó a trabajar con otros adictos, y había algo en su presencia, una unción innegable, que lo distinguía de otros consejeros y terapeutas. Cuando posaba sus manos callosas y marcadas por la vida sobre el hombro tembloroso de un drogadicto o un alcohólico, cuando elevaba una oración por ellos, ocurrían liberaciones instantáneas, prodigios que dejaban perplejos a los profesionales de la rehabilitación, que no encontraban explicación en sus manuales. ¿Por qué sucedía esto? Porque Roberto conocía íntimamente las cadenas que esclavizaban a esos hombres y mujeres. Había transitado por el mismo abismo donde ellos se encontraban ahora. Había experimentado la desesperación, la vergüenza y el tormento que ahora los consumía sin piedad. Y cuando oraba no lo hacía desde una torre de marfil de juicio o superioridad moral, sino desde las trincheras de la experiencia compartida, desde la empatía más pura que brota de un corazón que ha sido redimido. Sus manos no eran elegantes ni refinadas,
No eran manos de erudito, pero llevaban las marcas indelebles de una batalla ganada por la gracia de Dios. Y cuando esas manos tocaban a otros combatientes cansados, transmitían algo que ningún libro de texto podía enseñar: la esperanza nacida del testimonio personal, la convicción inquebrantable de que Dios puede levantar a cualquiera desde cualquier profundidad de la perdición y la desesperación, sin importar lo lejos que hayan caído. Roberto nunca se convirtió en un evangelista de renombre, ni tuvo un programa de televisión masivo, pero en los últimos 15 años, más de 300 personas han sido liberadas de las garras de las drogas a través de su humilde, pero poderoso ministerio de compasión y fe. Y cada una de ellas te dirá que fue el poder de Dios, fluyendo a través de las manos de un hombre que conocía su historia, su dolor y su redención. Si estas historias de transformación le inspiran y le impulsan a un cambio de vida, y desea más contenido que revele el poder de la redención divina en acción, le animo a unirse a nuestra comunidad. Suscríbase a Palabras de Catherine y sé parte de esta corriente de esperanza, de este río de vida que transforma destinos. Mi querida hermana, te pido que te detengas por un instante y reflexiones profundamente sobre esta verdad trascendental. ¿Cuál es la historia de tu propio quebranto? ¿Cuál es esa área específica de tu vida donde has sido herida con mayor profundidad, donde has librado batallas encarnizadas en el silencio de tu alma, donde has experimentado, quizás de manera silenciosa y sin alarde, la gracia redentora e inmerecida de Dios? Porque te lo garantizo con absoluta certeza y sin sombra de duda, hay alguien en tu entorno cercano, en tu círculo de influencia, que está librando exactamente la misma batalla, experimentando el mismo dolor, la misma soledad y la misma desesperación que tú ya has transitado. Y Dios, en su infinita bondad y su plan perfecto, anhela utilizar tu testimonio personal, tu propia sanidad y restauración, como un puente firme y seguro hacia la libertad y la sanidad integral de esa persona. No es necesario que seas perfecta, inmaculada o sin falla alguna para que el Altísimo te utilice poderosamente. De hecho, tus imperfecciones, una vez sanadas por su toque divino, una vez redimidas por su gracia, pueden ser precisamente lo que otros necesitan ver para encontrar esperanza genuina y creer en su propia restauración completa. Permíteme compartir la historia de Sonia, una joven mujer en Atlanta, quien había librado una batalla silenciosa y oculta contra la bulimia desde su adolescencia, un tormento que la consumía por dentro. Era un secreto que custodiaba celosamente, manteniendo una fachada de perfección inmaculada ante el mundo, la esposa inmaculada, la madre ejemplar, la cristiana intachable. Pero por dentro se consumía lentamente, muriendo en el silencio opresivo de su tormento, encadenada a un patrón destructivo. Durante años elevó oraciones fervientes y desesperadas por liberación, pero continuaba cayendo una y otra vez en los mismos patrones destructivos, sintiéndose atrapada en un ciclo vicioso. Se odiaba a sí misma con una intensidad brutal, se sentía indigna del amor de Dios, y cuanto más oraba con culpa y vergüenza, menos poder transformador experimentaba en su vida. Un día, en su grupo de mujeres en la iglesia, otra hermana compartió con una vulnerabilidad conmovedora y una honestidad desgarradora su propia lucha silenciosa contra la depresión crónica, y algo en el corazón de Sonia se quebró profundamente. Por primera vez se dio cuenta de que no era la única imperfecta, la única que luchaba en el grupo, que no estaba sola en su fragilidad. Esa noche, en lugar de orar por liberación desde la vergüenza que la consumía, oró desde la honestidad más cruda y profunda, abriendo su alma ante Dios. Dios, dijo con la voz entrecortada por la emoción, estoy exhausta de fingir ser alguien que no soy. Estoy cansada de intentar ser digna de tu amor inmerecido, de tus bendiciones. Te entrego mi bulimia no porque me sienta fuerte o capaz de superarla, sino porque soy débil, porque mis fuerzas se han agotado. No porque lo merezca, sino porque tú eres infinitamente misericordioso, porque tu gracia es suficiente para mí. Algo poderoso y transformador sucedió en esa oración de rendición. No fue una liberación instantánea, no una cura mágica que eliminara el problema de golpe, pero fue el inicio de un proceso genuino y profundo de sanidad y restauración. Y Sonia comenzó a ser honesta, primero con su esposo, luego con una amiga cercana y de confianza, y finalmente con su grupo de mujeres en la iglesia. Cuando Sonia compartió su lucha abiertamente, 3 mujeres más en el grupo confesaron que también libraban batallas similares contra desórdenes alimenticios, rompiendo el ciclo del silencio y la vergüenza. Así se formó un pequeño grupo de apoyo donde estas mujeres oraban unas por otras con una honestidad brutal, un amor incondicional y una profunda empatía. Si esta historia de valentía y vulnerabilidad le inspira y desea seguir explorando cómo la honestidad lleva a la sanidad, le animo a unirse a nuestra comunidad. Le invitamos a suscribirse a Palabras de Catherine para que siga descubriendo el poder transformador de la verdad.
En los meses siguientes, no solo Sonia experimentó una liberación completa y duradera de la bulimia, sino que las otras mujeres también, una a una, encontraron sanidad y restauración en sus propias vidas. Pero más allá de eso, Sonia descubrió que Dios anhelaba utilizar su historia personal de quebrantamiento y restauración para alcanzar a otras mujeres que sufrían en silencio, invisibles para el mundo, ocultas en su vergüenza. Ahora, cuando Sonia ora por mujeres que luchan con la imagen corporal o desórdenes alimenticios, lo hace con una autoridad, con una unción, que solo proviene de haber transitado por ese mismo valle de sombras y haber emergido victoriosa por la gracia de Dios. Sus manos, cuando las posa sobre otras mujeres quebrantadas, transmiten no solo compasión genuina, sino una esperanza tangible, una convicción de que la liberación es posible. No es porque yo sea fuerte o perfecta, les dice con humildad, es porque Él es fuerte en mi debilidad, porque su poder se perfecciona en la fragilidad, y lo que Él hizo por mí con su gracia inmerecida lo puede hacer por ti también. Es un testimonio vivo del poder de la redención divina. Percibes el patrón divino, querida mía, esa maravillosa orquestación que se despliega una y otra vez en las vidas de aquellos que se rinden a Él. Dios, en su infinita sabiduría y su amor inagotable, no desperdicia ninguno de nuestros dolores. No, Él los recicla con una alquimia divina, los transforma con propósito, los convierte en ministerio, transmutando nuestras heridas más profundas y lacerantes en fuentes inagotables de sanidad y consuelo para otros. Pero hay un aspecto crucial que debes comprender con toda lucidez y sin ambigüedades. Esto solo se manifiesta cuando permitimos que Dios culmine su obra de sanidad en nosotros primero, de manera completa y sin reservas, hasta lo más profundo de nuestro ser. No puedes otorgar lo que no posees. No puedes transmitir una sanidad, ya sea física, emocional o espiritual, que tú misma aún no has recibido plenamente en tu propio ser, pues lo que das debe venir de un lugar de plenitud. Recuerdo vívidamente a una mujer que vino a buscarme en Pittsburgh. Había perdido a su esposo en la devastadora guerra de Vietnam y albergaba en su corazón una amargura tan profunda contra Dios que era casi tangible, se podía sentir en el aire una pesadez innegable. Sin embargo, había escuchado los testimonios de sanidades asombrosas en mis reuniones y anhelaba con todo su ser que yo orara por su artritis, que la incapacitaba. Hermana, me dijo con voz áspera y llena de resentimiento, en este momento no me importa Dios. Solo deseo que mis manos dejen de dolerme para poder trabajar y mantener a mi familia, para ser funcional de nuevo. Yo podría haber elevado una oración rápida y superficial, un mero formalismo, y enviarla de vuelta a casa, pero el Espíritu Santo, en su dirección infalible y su sabiduría infinita, me detuvo. Había algo más profundo, una herida más intrincada y dolorosa, que necesitaba ser sanada en su alma antes de que él pudiera tocar sus manos físicas y traer alivio a su cuerpo. Querida, le dije con suavidad y una profunda empatía, háblame sobre la rabia inmensa que cargas en lo más profundo de tu corazón, esa amargura que te consume. Ella se quebró en ese instante, dejando caer su coraza. Durante una hora ininterrumpida, sollozó y descargó su furia contenida contra Dios por haberle arrebatado a su joven esposo, por haberla dejado sola con 3 hijos pequeños en un mundo cruel, por el silencio ensordecedor que había percibido cuando más necesitaba escuchar su voz de consuelo. Y cuando se quedó sin lágrimas, sin palabras de ira, sin furia que expresar, fue entonces cuando pude posar mis manos sobre ella y orar, no solo por sus articulaciones inflamadas, sino por su corazón que también estaba inflamado de dolor y resentimiento. Dios la sanó por completo esa noche, tanto física como emocionalmente, trayendo una paz que trascendía toda lógica. Pero lo que es aún más significativo, la sanó para que pudiera convertirse en un instrumento de sanación y esperanza para otras viudas que cargaban el mismo dolor, la misma amargura y la misma soledad, un propósito divino para su quebranto. Si este testimonio resuena en su espíritu y se siente llamada a una sanidad más profunda en su vida para luego ministrar a otros, no dude en unirse a nuestra comunidad. Le animamos a suscribirse a Palabras de Catherine para que no se pierda ni una sola de nuestras revelaciones inspiradoras y transformadoras. Querida hermana que me escucha con el corazón abierto, si en lo más profundo de su ser persiste alguna herida sin sanar por completo, si albergas amargura, resentimiento o un dolor tan profundo que lo has sepultado para olvidarlo, pero que en realidad no lo has entregado completamente a Dios, es imperativo que comprendas que esto podría estar obstruyendo, como un dique, el flujo ininterrumpido del poder sanador del Altísimo a través de ti. No es que Dios sea cruel, reticente o que retenga su gracia de forma caprichosa. La razón es simple pero poderosa. Un canal obstruido por el resentimiento o la falta de perdón no puede conducir agua cristalina y pura, ni puede ser un conducto limpio para la sanidad divina.
Permítame elevar una oración por ti en este mismo instante, un clamor que abrirá las compuertas de la gracia. Donde quiera que te encuentres en este momento, te invito a posar tus manos sobre tu corazón, ese centro de tu ser, y permitir que el gran sanador en su infinita compás